Vivimos en un mundo en el que hay un exceso de información, vivimos infosicados, nos genera más estrés porque hay mucha gente que está todo el día scrolleando en redes y diciendo, ay, vale, ahora de repente no puedo comer pescado que tiene metales. Y tienen un jaleo normal porque, claro, tú escuchas un vídeo de 10 segundos en el que te dice una información y otra y todos parece que tienen un respaldo científico detrás y se pierde de vista esa visión global y empezamos a ver el cuerpo como en segmentos, y es que no es un segmento, es que funciona como un Claro. completo, como un todo. Para mí, la medicina integrativa es muy diferente a medicina alternativa, que no es que yo esté en contra de lo alternativo, pero me parece importante que la gente entienda que integrativo quiere decir ver el cuerpo como un todo, ver el cuerpo como un completo, que hay mujeres que no saben que las reglas no debería de doler, pero si lo sabes, encima de esto no te permite el decir, oye, ¿por qué me está doliendo? Yo siempre explico la inflamación crónica de bajo grado, que lo abordamos en el módulo de tu curso, la explico como un efecto acumulativo. Si el cuerpo es capaz de sacar 3 bolsas de basura al día y tú le das 4, todos los días se va a quedar una ahí. Pero tener un equilibrio de alimentarnos bien, gestionar bien emociones, hacer ejercicio y descansar correctamente, yo creo que es lo fundamental para una buena salud. Y la quinta pata de la salud, que es intentar reducir los tóxicos. El cuerpo es súper agradecido, o sea, obviamente si lo hemos maltratado mucho, también tenemos que tener paciencia. Además, todas estas cosas no son cosas mágicas. Entonces tenemos que tener esa paciencia, esa constancia, pero realmente veo cosas alucinantes de decir, guau, Una noche, Nasrudin estaba buscando algo debajo de una farola. Un vecino se acercó y le preguntó, ¿qué buscas? He perdido la llave de mi casa. El vecino se puso a ayudarle y después de varios minutos buscando sin éxito le preguntó, ¿estás seguro que la has perdido por aquí? Y Nasrudin le respondió, no, la perdí dentro de casa. Y el vecino le dice, pero ¿y entonces qué haces buscándola aquí? Y le dice, es que aquí hay más luz. Esta reflexión nos invita a cuestionarnos por qué a veces buscamos esas respuestas fuera, porque quizás parece que hay más luz, porque hay una farola, cuando sabemos que las respuestas están dentro. Bienvenida, Carmen, a mi burbuja ordenada. ¿Qué te parece esta reflexión? hola María. Bueno, este cuento lo había escuchado ya y la verdad que me gusta mucho porque creo que refleja un poco lo que nos pasa en la vida, no solo en lo que es la alimentación, la salud, sino en general, que muchas veces buscamos fuera cuando siempre creo que lo importante es volver a una misma, y creo que también nos habla un poco del tema de la luz, ¿no? Todas tenemos una luz dentro, no hace falta que busquemos la luz fuera, que nos digan fuera, oye, vale, oye, ve por aquí todo el rato buscando gurú o quién seguir. La luz está dentro de ti, siempre es buscar dentro, aunque obviamente puedes ir para afuera para informarte, pero buscar dentro, ¿no? Dentro de casa, dentro de ti. Qué bien, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, para comenzar esta entrevista, te voy a preguntar algo muy fácil. ¿Quién es Carmen? ¿Quién es Carmen Hurtado? Vale. Bueno, es fácil si me voy como un poco a lo que creo que más refleja mi vida, a qué me dedico. Entonces, bueno, yo soy Carmen Hurtado Morales y soy bioquímica, especialista en microbiota, en medicina integrativa, y me dedico a acompañar a personas a sanar disfuncionalidades del cuerpo, patologías como yo las llamo cronificadas, a través de cambio de hábitos, de estrategias, de suplementos, a través de todo esto que se llama medicina integrativa, psiconeuroinmunoendocrinología. Y bueno, también gran parte de mi actividad o de mi vida se dedica a la divulgación, porque me parece súper importante que la población, que las personas entendamos el enorme poder que tenemos para determinar nuestra salud o enfermedad, ¿no? Y mirar dentro, precisamente como nos invitaba este cuento. Entonces, bueno, divulgo en redes, mi proyecto se llama Holistic Locura, también tengo ahora un podcast en el que me enrollo más, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, no sé, también te puedo contar más cosas sobre mí, pero esto es lo que más engloba mi vida porque es a lo que dedico la mayoría de mi tiempo, mi pasión y mi trabajo. Wow, has conseguido hacer de tu pasión tu trabajo. Sí, a veces quema, ¿eh? Hay que tener cuidado Sí, porque sí. a veces quema y a veces no sé cuándo parar porque por las noches pues leo libros sobre temas de salud, como que a veces estoy un poco
en esa obsesión, pero bueno, aprendiendo también a salirme de esa Carmen porque soy muchas más Carmen. Me encanta el deporte, me encanta la escalada, la montaña, mi vida son más cosas, aunque esto pues me encanta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Carmen, pues precisamente por eso estás aquí, por tu trabajo, porque a mí me has cambiado la vida. Y voy a contar un poco también yo de mi historia y de por qué te traigo a este canal y por qué te traigo al curso que estoy creando. Bueno, yo soy maestra de vocación, toda la vida he trabajado como maestra. Hace unos años, hace 5 años, me planteé que mi vida no estaba bien, estaba buscando en muchas farolas externas y empecé a buscar la luz dentro. Y cuando empecé a poner orden en mi mente, una de las cosas que, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, una de las cosas que hice fue dejar mi trabajo de maestra y crear mi emprendimiento, crear mi escuela, mi burbuja ordenada, en la que, bueno, he ido desarrollando un método que yo he llamado de orden vital. Igual que tú tienes tus pasiones, pues que son la salud y la comunicación, pues yo siento que igual, yo soy una comunicadora, una divulgadora, una seño y soy una seño de desarrollo personal y de orden vital. Entonces, ahora acompaño a otras mujeres, especialmente mujeres, a poner orden en su vida y he desarrollado un método con 6 dimensiones. Entonces, pues ahí está el desarrollo personal, las relaciones y la comunicación, la gestión del tiempo, la autorrealización laboral y el orden con las cuentas o con el dinero, el orden en el hogar y el autocuidado y los hábitos. Y yo vengo de mi propio proceso de autocuidado, como tú sabes, porque eres la persona que me está acompañando ahora. Ujú. Y en este proceso que yo he hecho de desarrollo personal y de acompañar a otras mujeres, he trabajado como organizadora profesional en hogares, como maricondo, pues enseñando un poco a gestionar el orden de las casas. Y hubo un momento en el que el año pasado yo ya estaba como saliendo de eso, saliendo de lo presencial y al mismo tiempo, a nivel de autocuidado mío, yo toqué un poco fondo. Quizás por eso mismo que tú has dicho, ¿no? El trabajo nos lleva desde esa pasión a trabajar muchas horas. El año pasado para mí fue un no parar, muchos meses de un proyecto con otro. Te entiendo. Y en mitad de esa vorágine, mi cuerpo paró y desarrollé la bacteria esta famosa que creo que tiene muchas personas, ¿no? Y que a lo mejor ni lo saben, el Helicobacter pylori. Lo tenemos todo el mundo prácticamente. Otra cosa es que dé por saco o no dé por saco porque sobrecrezca, ¿eh? Claro. O porque todo el mundo lo tiene en el colon y no debería estar en el estómago. En ¿Puede realidad en el ser? estómago también cumple funciones, ¿eh? Se está Ah, viendo que vale. cumple funciones de protección, pero en su justa medida. Lo malo es lo de la hipocloridia y todas estas cosas que, bueno, Que, ya claro. sabes de sobra. Sí, sí, no, sí, ya. Para el caso que yo el año pasado también se me juntó que tenía un problemilla en una muela, que me habían hecho una endodoncia hacía muchos años, total, que fui a una dentista integrativa, una dentista que conocí por casualidad, por causalidad. Esa dentista me dijo, esto lo vamos a abordar de manera integrativa, de manera integral. Entonces vas a conocer a Carmen, vas a conocer a José, a otro profesional, te vas a leer este libro, vas a hacer todo este cambio de hábitos, de alimentación y fue como, pero si yo no tengo tiempo para pedir los suplementos online, o sea, estaba tan apasionada de mi trabajo que no era consciente de dónde me había metido, ¿no? Entonces... Contigo empecé un proceso de autoconocimiento de mis digestiones, de un montón de bondades, de un montón de cosas que yo siento que me he cambiado la vida a través de ti, que tú me has cambiado la vida, la manera en la que yo me relaciono ahora mismo con mi cuerpo. Me lo nota muchísima gente, le he recomendado a muchísima gente que haga sesiones contigo y eres un poco inalcanzable en el sentido de que tienes la agenda petada. A mí, de hecho, creo que me diste con 3 citas, o sea, con 3 meses de antelación la Suelo cita. dar con 3 meses, como mucho sí puedo dar. Es difícil. Entonces, bueno, yo ahora que estoy creando mi curso, me encantaría que mis alumnas aprendan de ti, aprendan de todo lo que a mí me ha solucionado en la vida, porque creo que estamos en una era en la que hay muchísima información, muchísimos estudios que avalan una cosa y la contraria, estamos como con mucha información, pero al mismo tiempo muy perdidos. Y por otro lado, yo también me he dado cuenta de que, y con esto cierro para que ya entremos directamente en lo que tú vas a aportar, pero organizando las casas y organizando hogares de personas muy conscientes, muy trabajadas a nivel de desarrollo personal y de personas con un nivel adquisitivo muy alto, yo podía organizar la casa con botes súper pijos y súper caros en unas cocinas de diseño y dentro había cereales azucarados y dentro había, ¿qué decirte? O sea, atún en aceite de girasol. ¿Sabes? Entonces, como que igual no pasa nada por tomar un día atún en aceite de girasol, ¿no? Pero es un poco el desconocimiento, ¿no? Y a mí también por eso de divulgar y de comunicar, digo,
Yo creo que esto necesita saberlo la gente y bueno, pues por eso he creado este curso y tú vas a ser parte de mi curso y me gustaría pues que cuentes un poco pues sobre esta trayectoria tuya, sobre cómo has llegado hasta aquí y pues, por ejemplo, para empezar, pues qué es para ti la medicina integrativa, qué significa eso de medicina integrativa. Vale, bueno, antes de empezar a hablar de medicina integrativa y en ponerme a enrollarme, que si me enrollo mucho me cortas, porque me gusta mucho hablar de medicina integrativa, de salud, también te quería agradecer que forme parte de tu curso. Me parece súper interesante porque es un módulo que es muy práctico. Creo que precisamente tú has dado con la clave, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hay un exceso de información, vivimos infosicados, como yo le llamo, y entonces esta infosicación nos genera más estrés, porque hay mucha gente que está todo el día scrolleando en redes y diciendo, ay, vale, ahora de repente no puedo comer pescado que tiene metales, ay, no, ahora tengo que quitar esto. Y tienen un jaleo normal, porque, claro, tú escuchas un vídeo de 10 segundos en el que te dice una información y otra, y todos parece que tienen un respaldo científico detrás y la evidencia. Y es más simple que todo eso dentro de que, bueno, que el cuerpo humano tiene su complejidad, ¿no? Entonces, lo bonito de este curso es que aparte de que está hecho con mucho amor, como tú y yo siempre le ponemos a todo, creo que es muy práctico. Va muy a los hábitos, a que las personas prueben esos cambios de hábitos de forma sencilla, progresiva, un paso a la vez, porque si queremos llegar lejos hay que ir andando lento, si no nos cansamos, entonces poquito a poco, pero me parece que es un módulo, el módulo que yo imparto, muy práctico, ¿no? En este curso, así que súper agradecida de participar de corazón. Bueno, me preguntabas por la medicina integrativa. Vale. Para mí, la medicina integrativa es muy diferente a medicina alternativa, que no es que yo esté en contra de lo alternativo, pero me parece importante que la gente entienda que integrativo quiere decir ver el cuerpo como un todo, ver el cuerpo como un completo. Entonces, ¿qué sucede? Que la medicina convencional hoy en día tiene una mirada muy especializada, que esto está súper bien, ¿no? Como, por ejemplo, tú tienes un problema tiroideo y tú vas al endocrino. Pero el problema tiroideo tiene muchos factores que han podido llevar a esa disfuncionalidad de que no funcione la glándula tiroidea. Ahora me explico un poquito mejor. Entonces, la medicina convencional tiene una mirada muy especializada que está súper bien, que es súper potente a nivel de problemáticas agudas. Tú tienes, no sé, te estás muriendo, tienes un fallo cardíaco, tienes una infección y ayuda muchísimo, pero se tiene que poner encima de la mesa la problemática de las enfermedades que yo le llamo cronificadas, porque estas enfermedades crónicas que cada día están más en aumento en la población y hay muchísimas personas que con 30 años ya están diagnosticadas de hipotiroidismo, de alguna patología hormonal, pues viven toda la vida con un fármaco, ¿no? Entonces, la medicina convencional, ¿qué hace? Pues el ejemplo este que ponía del hipotiroidismo es que la glándula tiroidea que está aquí genera una hormona que se llama hormona tiroidea, que va por todo el cuerpo y le indica a las células que activen la mitocondria, que es la parte de la célula encargada de hacer energía. La mitocondria que tanto me gusta y de la que Y que tanto a mí me hablo. encantan las mitocondrias. A mí me encantan la mitocondria, el estómago y el hígado. Creo que son mis cosas favoritas del cuerpo humano. Las mitocondrias son increíbles y nos permiten hacer energía cuando están funcionando bien. Y es la hormona tiroidea la que la activa, como la que abre el gatillo de las mitocondrias, como si fuese una chimenea, pues lo que abre un poquito para que entre el aire. Entonces, cuando nuestra glándula tiroidea no genera hormona tiroidea, claro, ¿qué síntomas vamos a tener? El cuerpo va más lento, estreñimiento, todo se mueve más lento, más facilidad para engordar, caída de cabello, frío en las manos, porque no te llega el calor, realmente estás funcionando a relentí. ¿Y qué hace la medicina convencional? Te da de por vida el fármaco de forma externa, te quita los síntomas, efectivamente, ¿no? Pero ¿qué ha hecho que esa glándula no funcione? ¿Qué factores han intervenido? Y esto es lo que hace la medicina integrativa. La medicina integrativa ve todos los multifactores que están muy estudiados, porque hoy en día hay un montón de actualización científica que no se aplica a la práctica médica, y dice, vale, puede haber una falta de tirosina, una falta de yodo, un exceso de halogenado, un exceso de disruptores endocrinos, como por ejemplo el bifenol A, que se parece mucho a la hormona tiroidea y que esté ahí atrancando cosillas. Puede haber un sistema intestinal afectado con una microbiota, que son los bichillos que viven en nuestro intestino, que esté afectado y entonces el sistema inmune se pone en modo cabreado, empieza a estar demasiado hiperreactivo y puede generar autoinmunidad, confundirse y atacar la glándula, que esto es lo que ocurre en la mayoría de hipotiroidismo, que es de carácter autoinmune. Entonces la medicina integrativa mira todas estas cosas,
personaliza en el paciente y dice, vale, a través de cambio de hábitos, a través de estrategias, de suplementos, vamos a intentar arreglar todos los factores que han causado el problema. Y esto va a llevar a que solucione realmente la patología y además a que, bueno, puedes solucionarla o no, es decir, tampoco es milagrosa. Hay casos de personas que llevan mucho tiempo con el Eutiro, que tienen la glándula ya atrofiada y a lo mejor pueden mejorar síntomas, pero no va a recuperar al 100% la función de esa glándula, o al 80 o al 70, dependerá de la persona. Pero lo que sí va a hacer es mejorar la calidad de vida y arreglar los factores que llevaron a que el cuerpo se atrancase en algún punto. Entonces esto va a evitar lo que se llama comorbilidades, ¿vale? Que casi todas las personas que tienen una enfermedad crónica acaban desarrollando otro problema, porque no estamos yendo a los factores iniciales, entonces acaban teniendo otros problemas de salud. Y bueno, un poco también importante que quería decirlo, para mí la medicina integrativa también requiere tiempo. No es lo mismo que yo vea al paciente en 5 minutos, es decir, obviamente los médicos hoy en día tienen una sobrecarga de trabajo en la que tienen que ver a una persona en 5 minutos y rápidamente con clínica, con analítica, pues determinar una enfermedad según un protocolo y mandar un fármaco según un protocolo. Yo, sin embargo, tengo tiempo, yo me tiro 2 horas con esa persona, miro toda su historia de vida y también requiere responsabilidad del paciente, que esto también se tiene que decir, porque claro, yo de repente te explico todo el poder que tienes tú para tener más enfermedad o más salud. Eso requiere una responsabilidad por parte del paciente, que esto es muy importante. Wow. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando te veo, es como cuando veo un grupo de músicos que están ahí en todo el flow, es que me encanta ver personas tan apasionadas por lo que hacen. Y me ha parecido muy interesante lo que has dicho, sobre todo de la calidad de vida, porque eso es lo que yo siento que he experimentado este último año. Como que en esta sociedad tenemos una gran esperanza de vida, pero no sé hasta qué punto con calidad de vida o con esperanza de salud, ¿no? Entonces yo siento Total. que para mí ha sido un cambio muy grande y siento que, bueno, que es muy importante lo que estás haciendo. Entonces, cuando llega un paciente, cuando llega una persona a ti, cuando te conoce alguien, ¿cómo la acompaña? Pues yo lo sé, pero bueno, cuéntalo para quien no te conozca. Bueno, pues como tú bien sabes, le paso, antes de verle y acompañarle en consulta, le paso a la persona un cuestionario previo, que ya digo, por eso requiere tiempo, porque esa persona va a estar 2, 3, depende de lo escueta o cuánto se enrolle, esa persona se va a tirar mucho rato rellenando el cuestionario, 2, 3 horas incluso. ¿Por qué? Porque pregunto sobre toda tu vida. ¿Cómo fue el embarazo de tu madre? ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Tomaste una lactancia? ¿Tomaste muchos antibióticos u otros fármacos de joven? ¿Cómo son tus menstruaciones? ¿Qué otras enfermedades has tenido? ¿Cómo comes? ¿Cómo comes a todos los niveles? ¿Cuántas veces al día? ¿Número de veces a la semana que comes pescado? ¿Cómo descansas? No sé, ¿tomas el sol? ¿No tomas el sol? ¿Qué cosmética usas? Bueno, absolutamente todo. Todo, Intento. si has tenido dolores de espalda, infecciones de orina, si has tenido problemas de sueño, cómo es tu relación con el sol. Porque todo está relacionado. Entonces, claro, en el momento en el que vemos esta visión de ver el bosque entero, en vez de árbol por árbol, tenemos una visión mucho más global de qué está sucediendo en el cuerpo. Y como yo tengo que coger todos esos multifactores y hacer una especie de puzzle, pues necesito saber la historia de vida de la persona al completo. Entonces, le paso este cuestionario previo. Y luego también me apoyo obviamente de analíticas convencionales, típicas de sangre, que nos dan mucha información porque, claro, yo, tú lo sabes, soy bastante tiquismiquis con la analítica, me gusta mucho hablar de la diferencia entre el valor de referencia y el valor óptimo. No tiene nada que ver que a partir de, por ejemplo, 110, la glucosa ya, una glucosa en 110 nos diría, vale, esta persona tiene diabetes, ¿no? Y todo esto está estandarizado por protocolos que dicen, vale, a partir de 110, diabetes. Y entonces a partir de este grado, pues ya te mando el fármaco para la diabetes. Pero cuando la glucosa está en 90, durante mucho tiempo va a estar produciendo, o sea, está ocurriendo en ese cuerpo una resistencia a la insulina, que con el paso del tiempo puede llevar a diabetes o a otras problemáticas. Y ya una glucosa en 90 que genera resistencia a la insulina, o sea, que nos está indicando que hay una resistencia a la insulina en ese cuerpo, está generando una serie de síntomas en la persona. ¿Vale? Puede ser simplemente pues mareo, necesidad de comer cada poca hora, diferentes sintomatologías. Entonces me apoyo de estas analíticas mirando mucho valores óptimos, no valores de referencia,
Y a veces también uso pues un montón de test. Es increíble la cantidad de test que están desarrollándose, muy actualizados, para ver cosas muy concretas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, test de microbiota completo, aunque me guío mucho por la sintomatología con la microbiota, pero test de microbiota, test de ácido orgánico en orina, test de cómo se excretan las hormonas sexuales en orina, mineralograma de cabello, que sirve para ver si tiene demasiados metales en el pelo. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo que trabajo con Erika, ¿no? Con esta dentista integrativa, también las amalgamas de mercurio son una fuente de exposición de metales, que mucha gente no lo sabe. Entonces, abordar todas estas cosas y una vez que tengo el puzzle de esa persona delante mía, ¿no? El cuestionario, las analíticas funcionales, pues vamos a hablar un poco de propuestas de cambio de hábito y de uso de diferentes estrategias que son desde suplementación a muchas más cosas. Entonces, bueno, no sé si quieres que ponga algún ejemplo o alguna cosa para traerlo a tierra. Sí. Vale. Bueno, por ejemplo, la endometriosis, que es un problema que cada vez es más frecuente y que tiene muy difícil diagnóstico. ¿Qué es la endometriosis? Yo Pues es que en las cosas que tú comentas, la mitad no tengo ni idea, evidentemente, por eso estás aquí. si me pongo muy técnica y empiezo a decir muchas palabras raras, tú córtame, ¿eh? Es que a mí me encanta escucharte, entonces, venga. Vale, la endometriosis, el endometrio sí te sonará, ¿no? ¿Qué es Ujú. el endometrio? Vale, el endometrio es esta capa que se hace en el útero para, bueno, albergar una posible vida si nos quedamos embarazadas y entonces cuando no hay concepción, cada ciclo vamos a desprendernos este endometrio y eso es básicamente la menstruación, ¿no? Esa sangre que se desprende al desprenderse el endometrio. Entonces, la endometriosis es una afectación en la que el endometrio crece en otros lugares que no es en el útero. Puede crecer, por ejemplo, en ovario, puede crecer en el saco Douglas, bueno, en una zona ahí pegadita al intestino. Incluso se ha visto endometriosis, o sea, que crecimiento del endometrio en pulmón, en cerebro, que causa migraña. Y claro, el problema de la endometriosis, pongo este ejemplo, me gusta mucho poner este ejemplo porque es una enfermedad que tarda mucho en diagnosticarse. ¿Por qué? Porque, bueno, Carmen Valjovet, que tiene un libro impresionante que se llama Medicina para las Mujeres o algo así, explica cómo en la ginecología hay muchas veces, bueno, mala praxis en el sentido de que no se atiende a los dolores menstruales, o sea, se normaliza que la regla debería de doler. Entonces, claro, llegan mujeres que dicen, Buah, yo tengo una regla incapacitante y tarda mucho tiempo en que realmente reciba ese diagnóstico. Y cuando se hace el diagnóstico, lo que se aborda es con anticonceptivas. Entonces, en realidad en la endometriosis hay un montón de artículos y un montón de actualización científica que sabe que la endometriosis tiene que ver con, punto número uno, un exceso de estrógeno, lo que se llama hiperestrogenismo. Los estrógenos son la hormona que activa el crecimiento del endometrio, ¿vale? Tiene que ver con es una hormona sexual que tiene que ver con el ciclo menstrual, pues durante las primeras 2 semanas antes de ovular tenemos estrógeno y crece el endometrio, que eso es natural y normal. Pero si tenemos más estrógeno de la cuenta, hiperestrogenismo, pues puede crecer el endometrio fuera del útero. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué voy a tener más hiperestrogenismo, ¿no? ¿Por qué estas mujeres tienen un exceso de estrógeno? Bueno, puede haber muchos factores. Entre ellos puede haber un hígado que no funciona bien, porque el hígado es un órgano maravilloso que hace 1500 cosas, y entre ellos, entre las funciones que tiene, limpia los estrógenos de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos el hígado atrancado por lo que sea, ¿vale? Está un poco saturado de toxinas, está, bueno, incluso polimorfismos genéticos, que esto es como que ya naces con las reacciones un poquito más lentas de tema de limpiar estrógenos, pues va haciendo que acumule estrógeno. O también la microbiota, por ejemplo, una microbiota desordenada a nivel intestinal puede aumentar. Hay determinadas bacterias que hacen una enzima que se llama beta-glucuronidasa, nombre raro, que hace que absorbamos más estrógeno. Entonces, si tienes una disbiosis, si tienes una microbiota alterada por cómo comes, por diferentes cosas, puede aumentar la absorción de estrógeno. Y así podría seguir con miles de cosas. No te voy a contar la endometriosis entera porque daría Sí. para un podcast. Pero claro, me llega una persona con endometriosis y digo, vale, la endometriosis puede tener que ver con exceso de estrógeno, hígado, microbiota, puede tener que ver con exceso de grasa visceral, aromatasa que también aumenta los estrógenos, puede tener que ver con disruptores hormonales. Entonces yo a esa persona
miro su cuestionario, miro su analítica y claro, si yo veo que come fatal o veo que tiene, por ejemplo, un patrón de heces inapropiado, ya sé que tiene una microbiota seguramente alterada que puede estar haciendo que tenga más estrógeno. Entonces voy a corregir de decir, vale, no comas tantas veces al día porque cuando comes más de 3 veces al día tu intestino no se mueve y favorece la disbiosis. Come de una forma que no tengas tanta cantidad de carbohidratos que le encanta las cándidas a los parásitos. O sea, le voy a cambiar, le voy a explicar por qué le hago determinados cambios en su hábitos, ¿no? Para que realmente pueda haber una microbiota en condiciones que no favorezca que absorba más estrógeno. Y luego la voy a tratar pues, con estrategias, ¿no? Por ejemplo, en endometriosis, pues para tratar la microbiota voy a meter un suplemento herbáceo que module la microbiota. Voy a darle determinados nutrientes al hígado necesarios para que limpie los estrógenos. Y bueno, yo creo que más o menos se entiende un poco, ¿no? Sí, Lo que sí, hago. sí, totalmente. A mí, hombre, yo te digo que en mi experiencia, a mí siempre me había dolido la regla y desde que empecé contigo, el primer mes ya no me dolía y no me lo creía. Yo miraba a mi pareja y decía, es que no me lo puedo creer, o sea, me tiene que doler en algún momento, ¿no? Y dije, bueno, vamos a darle vamos a esperar otro mes, otro mes, otro mes y no me duele y dices, es que no me lo puedo creer. Y claro, yo casi que hasta lo vivía con una autoexigencia el que no me doliera, porque como yo había escuchado muchas veces que la regla no debería doler, claro, yo traigo el patrón de la autoexigencia, pues entonces yo era como, venga, me tengo que relajar, tengo que estar tranquila porque todo es mi culpa. Y no, claro, al final es que hay cosas que son hábitos, que son... Y lo que tú dices, que al final algunas cosas tardan en mostrarse, pero yo siento como que el cuerpo va llevando la cuenta, ¿no? Como que cada hábito, cada acción que tú hagas, tú puedes como ir, es como si tú en una cuenta del banco empiezas con 1.000 euros y vas metiendo 1 euro cada día o vas sacando 1 euro cada día. Pues yo siento como que nuestra energía o nuestro bienestar es un poco así, ¿no? Entonces, cada hábito bueno que tú hagas por ti, estás metiendo en esos depósitos de bienestar, sobre todo pensando en ese largo plazo, ¿no? Aunque se nota desde el primer momento. Totalmente. Qué importante lo que has dicho, ¿no? Porque la regla no tiene que doler, pero es muy fuerte. Esto, bueno, lo habré escuchado más veces, pero ahora mismo me acaba de hacer así un clic, que es súper bonito, ¿no? Estas conversaciones que dices, wow, no me tiene que doler. Me está doliendo, pero me saco el látigo como no tiene que doler. O sea, incluso vamos más allá. No es ya que diga, vale, que hay mujeres que no saben que las reglas no debería de doler, pero si lo sabes, encima de esto no te permite el decir, oye, ¿por qué me está doliendo? Quizá tengo que arreglar Es cosas. que yo he ido a profesionales a preguntarle estas cosas, ¿sabes? O sea, la misma profesional, bueno, la misma no, pero cuando tenía 16 años, me diagnosticaron ovario poliquístico, me recetaron las pastillas anticonceptivas que estuve tomando hasta los 33 cuando busqué el embarazo con mi expareja. Ujú. ¿Cuántos años? Cuando dejé las pastillas, yo no tenía ovarios poliquísticos, yo tenía mis reglas regulares y todo estaba funcionando perfectamente. Y la misma profesional que hace 5 años me quería vender sí o sí la fecundación in vitro, que yo no quería, respetable y una herramienta neutra que ahí está disponible para quien la quiera, pero yo no la quería hace 5 años. Resulta que ahora, en esta última revisión hace un mes, me ha dicho que tengo los ovarios y los óvulos como una mujer 10 años más joven en un año contigo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, dices, es que, ¿por qué no? Si buscamos ayuda, si vamos al profesional, si decimos, me duele la regla y no me debería doler, pero si es que muchas veces no saben darte las herramientas. Mm. ¿Qué hacemos? Que, Porque realmente nos falta esta visión desde arriba, ¿no? Creo que se ha especializado tanto la ciencia y la salud que sabe mucho de lo pequeñito, te sabe decir el gen de la mitocondria que tiqui, tiqui, es el que se afecta, pero nos dice, oye, que hay mucho más, ¿no? Que cómo está ese sistema cardiovascular, cómo está ese medio extracelular donde viven las células, o sea, las células de los órganos están inmersas como en una piscina, está limpio, está sucio. Por ejemplo, me ha gustado mucho el ejemplo que has dicho de la cuentecita. Yo siempre explico la inflamación crónica de bajo grado, que lo abordamos en el módulo de tu curso, la explico como un efecto acumulativo. Si el cuerpo es capaz de sacar 3 bolsas de basura al día y tú le das 4, todos los días se va a quedar una ahí. Entonces, eso, por ejemplo, es súper importante. Y se pierde de vista esa visión global y empezamos a ver el cuerpo como en segmentos, y es que no es un segmento, es que funciona como un claro, completo, como un todo. sí. Tan importante. Yo Mm. fíjate, eso yo en mí, a mí me sirve como distinguir entre un esfuerzo y un sacrificio. Yo, por ejemplo, puedo hacer un esfuerzo de un día,
tomarme un pastel en una fiesta, o puedo hacer un esfuerzo de un helado, o puedo hacer un esfuerzo de algo, ¿no? Casi no hago, pero podría hacer un esfuerzo. Ahora, como haga 3 o 4 esfuerzos, ya es un sacrificio. Quizás yo he llegado a esa conclusión de decir, mi cuerpo no sabe limpiar tanto. Entonces puedo limpiar 3 niveles de esfuerzo, 4 ya me va a costar. Entonces, fíjate, estamos ahí también alineados. Cada una con su manera de llamarlo, pero al final es como sentido común, ¿no? Ujú. Es Qué bonito, como... ¿eh? Porque cuántas veces normalizamos el estar todo el rato haciendo sacrificios. Y sobre todo si estamos buscando fuera. Porque cuando estamos buscando fuera, decimos, vale, para que el otro me ponga la luz, para que el otro me dé, para que el otro... voy a hacer este sacrificio en todos los ámbitos. Es que es comida, tiempo, pensamiento, Claro. Es que todo. como haces una cosa, la haces todas. Entonces, que tú aprendas a cuidarte por lo menos también como a lo mejor el tema de la alimentación y del cuerpo, el deporte y tal, ha sido siempre como mi talón de Aquiles. Quizá el que yo ahora esté tan alineada, pues como que eso me lo llevo a otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces, Qué bonito. bueno. Pues me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el paciente que tú sientes que te ha llamado más la atención, el cambio más brutal que tú has visto? Como que, no sé, Buah, aquí me han venido dos cosas a la vez. venga, El cambio más brutal, bueno, he visto cosas alucinantes, porque tú misma lo has dicho, ¿no? El ejemplo que ponías de visitar a esta especialista y que te dijese, ahora tienes los ovarios de una mujer de 20 años, ¿no? de Realmente, 30, de 30, porque de 30, voy a cumplir 40 entonces. tú quitándote más años. Quítame. Pero claro, es que el cuerpo es súper agradecido. O sea, obviamente si lo hemos maltratado mucho, también tenemos que tener paciencia. Además, todas estas cosas no son cosas mágicas. Entonces tenemos que tener esa paciencia, esa constancia. Pero realmente veo cosas alucinantes de decir, guau, en 2 sesiones, de repente una persona que tenía diarrea crónica toda su vida, bueno, yo tuve diarrea durante toda mi vida hasta que tuve mis problemas de salud propios. Entonces, de repente, tiene heces formes, ¿no? O tiene un buen patrón de heces. Eso a mí me encanta. O lo de la regla, ¿no? ¿Cuántos mensajes recibo de, guau, la primera vez en mi vida que no me duele la regla? Pero bueno, un caso así resonado es una mujer con la que trabajé que tenía carcinoma in situ en el cervix por un VPH, por el virus del papiloma. Y claro, como ella ya tenía la menopausia, no quería, ya tiene su hijo, no quería volver a ser madre, la solución era cortar, histerectomía, ¿vale? Quitarle todo. Pero eso energéticamente a ella le generaba un rechazo. Entonces dijo, bueno, voy a hacer la petición de que me den unos meses de oportunidad de ponerme full, a tope. Vino a mí y cambiamos alimentación, ozonoterapia intravaginal, ¿vale? Que es meter ozono intravaginalmente. O sea, usó todo, todas las herramientas que teníamos, yo las investigué todas y ella dijo todas, para adelante, ¿no? O sea, realmente ahí está la responsabilidad del paciente, o sea, fue su logro, más que el mío. Yo simplemente le compartí todas las herramientas que conocía. Y bueno, en 3 meses, en cuestión de 3 meses, o no recuerdo exactamente los meses, pero poco tiempo, porque íbamos contrarreloj, pues el carcinoma in situ no estaba. Entonces, un caso tan bonito, mira, se me pone el pelo de punta. Qué bueno, qué bueno. Sí, y bueno, me ha venido otra cosa a la cabeza. Venga. Ay, que me emociona un poco, me pongo a llorar y todo. Bueno, creo que uno de los, a ver, no es caso, pero una de las personas que más me ha enseñado ha sido mi tía, que está en el cielo y bueno, sé que estaría orgullosa de mí. Ella era médico y estuvo 10 años luchando con el cáncer de mama. Y claro, bueno, teníamos una relación muy especial, la acompañé mucho en su vida de muchas maneras. Y justo todo mi despertar de entender muchas cosas, porque yo viví mi propio proceso de enfermedad, me pasó de la mano, o sea, al mismo tiempo que ella estaba teniendo una recidiva. Entonces, claro, cuando yo comprendí el poder que teníamos sobre nuestra salud con los hábitos, claro, dejé de tener información, porque soy bioquímica, experta en microbiota, pues dejé de tener información para tener conocimiento, como yo digo. Uní todos los puntos y de repente tenía un conocimiento que realmente, o sea, se pone el pelo de punta porque toda esa época era como, era abrumadora. Todo el rato yo estaba como descubriendo cosas y me sigue pasando, ¿eh? Pero en ese momento todo era tan descubrimientos todo el rato. Entonces, bueno, ella estaba teniendo una recidiva, estaba teniendo de nuevo cáncer.
Y claro, yo todo el rato estaba poniéndole, o sea, empecé a leer, me vi una charla del doctor Alberto Martín Bosch, que es una charla que recomiendo mucho buscar, que habla sobre cáncer. Me la vi 800 veces porque explica mucho el sistema básico de Pischinger, se llama, que es como explicar cómo nuestras células están, bueno, depende de lo que sea, una mucosa está en una célula unida a otras, ¿no? Pero las células, por ejemplo, de un hígado están como inmersas en una piscina, tienen un líquido extracelular. Y el sistema básico de Pischinger habla de lo limpio que esté ese líquido. No es lo mismo que nuestras células estén como en una piscina llena de mierda, donde no podemos eliminar los desechos, donde no llegan los nutrientes, a que estén como en un líquido extracelular cristalino, limpio y demás. Entonces, esta charla que hablaba de muchas cosas, a mí me hizo un vuelco, empecé a ver también, no voy a dar muchas cosas técnicas, pero empecé también a ver todo el tema del funcionamiento de las células cancerígenas del sistema, o sea, el efecto Warburg, que tiene, Otto Warburg tiene un premio Nobel por esto. Y claro, yo veía tantas cosas que luego no se llevaban a la práctica que le ponía a mi tía todo el rato pues documentales, un montón de información. Y realmente, claro, fue muy difícil porque yo creo que en ese momento me faltaba información, coherencia en mi discurso y sobre todo con ella aprendí mucho sobre culpa y responsabilidad. Entonces, me parece muy importante que todas las personas que nos dedicamos a acompañar a gente en diferentes procesos, que pongamos esto sobre la mesa, es decir, no es culpa, no se trata de decir, guau, cuando te das cuenta de que algo lo llevas mucho tiempo haciendo mal, a nivel emocional, a nivel físico, no es coger el látigo y decir, encima de todo, me voy a hundir más en la mierda, ¿no? Es coger y decir, cuántas posibilidades tengo ahora para cambiar mi vida y para cambiar mi realidad. Y me parece muy importante que vayamos hacia la responsabilidad, o sea, las personas tenemos mucha responsabilidad sobre nuestra salud, pero desgraciadamente, que a mí también me pasó, no tenemos ni idea de esto. Entonces, jamás caer en la culpa, ¿no? Y yo creo que ella me enseñó mucho sobre esto y me enseñó mucho a intentar tenerlo siempre en mente cuando acompaño a personas. Qué bueno. Carmen, pues mira, quiero compartir dos cosas contigo, que no estaba previsto, pero me ha venido. Y mira, la primera es que esa humildad que tú transmites y esa responsabilidad hacia el paciente, yo ese látigo ya lo he soltado, lo voy soltando, cada día lo voy soltando más, ¿no? Y yo precisamente a día de hoy me pregunto, ¿en qué me estaré equivocando? Es decir, hace 10 años solo te podías comer 2 o 3 huevos a la semana y ahora 2 o 3 al día, porque los analfabetos del siglo XXI no son los que no sabemos leer y escribir, sino los que no saben aprender, desaprender y reaprender. La ciencia está en constante cambio. Total, Entonces, seguramente algunas de las pautas que estamos siguiendo a día de hoy, dentro de 15 años, sean diferentes, pero ahora totalmente. estamos convencidos de nuestras pautas. Y dices, qué curiosos somos y no tengo apego a mis pautas. Ahora mismo me funcionan, es lo que hay, suelto ese látigo y igual que hace 10 años era maestra o hace 10 años hacía unas cosas y ahora hago otras, pues cuando tenga la menopausia haré otras y en ese cambio estamos, ¿no? Y hay otra cosa que también me gustaría compartir contigo, que lo leí en un libro de Rafael Santandreu, que es pues, uno de los autores de pensamiento positivo, de psicología cognitiva más famosos y más exitosos de España. Y él dice que en esa anécdota, cuando a Armstrong le diagnosticaron el cáncer de testículo, él dijo que si había un 1% de posibilidad, pues él iba a ser como ese 1%. Y entonces él hizo 3 pasos. Alegre aceptación, sana competición y perder el miedo a la muerte. Entonces, alegre aceptación es decir, vale, esto me ha pasado, ¿qué puedo sacar yo de bueno en esto? Puedo conocer gente, puedo parar, descansar, hacer otras cosas, ¿no? Sana competición, es decir, yo creo que tu tía o esta paciente que tú me dices ha tenido esa competición, es decir, yo voy a ser mi mejor versión. Este hombre era ciclista y dijo, igual que hago con el deporte, lo voy a hacer con la enfermedad. Voy a ser el mejor, voy a mejorar el 1% lo que yo pueda. Y luego perder el miedo a la muerte, porque si por el camino me muero, pues me muero, pero yo lo he intentado, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que es bonito también el darnos cuenta de eso, de que la responsabilidad está mucho más en nuestra actitud y en qué podemos hacer con las papeletas que nos ha tocado que en ese látigo que al final es quedarte donde estás o peor. Qué bonito. Has dicho dos cosas muy interesantes, María. Por un lado, o sea, el tema de no casarnos con nada.
obviamente a veces cuesta, ¿no? Porque yo soy la primera que tengo creencias. Es decir, pues leo un montón y digo, vale, me gusta mucho la dieta paleo, ¿no? Que es un poco, bueno, más que dieta yo siempre hablo de, porque a mí no me gusta el término dieta, pero hablo de la manera más funcional para alimentarnos fisiológicamente. Sí, Pero estilo de vida. continuamente estoy descubriendo cosas que digo, vale, este ajuste por aquí, esto. Y tengo que tener esta mente abierta, ¿no? Para mí la ciencia es eso, estar continuamente cuestionándonos. Me gusta mucho la frase de prefiero preguntas a respuestas. Una persona que te diga Pero, que tiene la verdad sobre todo, desconfía, ¿no? Porque realmente, bueno, yo tengo esta percepción ahora sobre la alimentación y seguramente, como tú dices, dentro de 15 años te diga, bueno, esto que yo decía, y bueno, me pasa, ¿eh? Me pasa con mi acompañamiento, me pasa en mi vida, que obviamente no hago lo mismo que hacía hace 15 años, ni que hace 10 años, ni lo haré seguramente. Así que es súper importante esto. Y bueno, luego el tema que has comentado también de aceptar y bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con las situaciones malas que nos pasan, enfermedad o situaciones duras que vivimos en la vida. No hay, pues no sé, no hay aprendizaje sin que haya vacío, sin que haya muerte de versiones nuestras. Entonces es tan importante pasar por cosas desagradables, que a veces también vivimos en una era en la que parece que todo el rato tenemos que tener sensaciones agradables. Y yo siempre que cuento mi historia y por qué me dedico a la medicina integrativa, le doy las gracias haber tenido, yo también tuve Helicobacter pylori y tuve candidiasis intestinal, entonces agradezco mucho haber pasado por ese proceso porque me ha hecho estar donde estoy ahora. totalmente. O sea, Ujú. yo le doy las gracias, yo le doy las gracias porque a mí me ha enseñado un montón. De hecho, yo he tenido siempre un desorden alimenticio y digamos, lo que más le he agradecido, porque realmente es lo que ha hecho que toque fondo y que cambie. O sea, que al final, de todo lo peor que nos ha pasado, es de lo que más podemos aprender y más podemos aportar. Ujú. Así que, bueno, pues Carmen, para ir cerrando la entrevista, si quieres, y dejar alguna clave de hábitos así, aunque evidentemente de lo general cada uno tendrá que sacar su particularidad y su individualidad, pero si yo te tuviera que preguntar un hábito o varios hábitos, lo que tú quieras compartir, tú sientes que sí son interesantes para la generalidad de la población, ¿cuál me dirías? ¿Cuál o Mm, cuáles? Lo que tú quieras compartir. claro, ¿cuáles? Porque un hábito es muy difícil elegir solo uno. Aunque bueno, realmente si seguimos lo que se llama el principio de Pareto, que no sé si lo conoces, pero el principio de Ujú. Pareto habla de que obtenemos el 80% de beneficio o de mejora o lo que sea cambiando el 20% de las causas que lo causan, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, en esta multifactorialidad que yo explico siempre de cualquier patología, pues claro, hay personas que a lo mejor, yo qué sé, hablando con el ejemplo que antes ponía de endometriosis, pues habrá personas que tengan endometriosis más por el tema de la microbiota, o otras más porque tienen un exceso de tejido graso, ¿no? Hay que ir siempre a un poco qué es lo que más afecta a esa persona. Pero de manera general, para toda la población, yo creo que el mayor beneficio se obtiene, o sea, ese 20% que nos va a generar un 80% de beneficio en la salud a todo el mundo, es eliminar lo tóxico. Y cuando hablo de eliminar lo tóxico, es quitar procesados, ultraprocesados, personas tóxicas, pensamientos tóxicos, ¿no? Cosas tóxicas. O sea, realmente, más que muchas veces nos obsesionamos en qué tengo que hacer, qué tengo que añadir, qué tengo, ¿no? Y ya vivimos en una sociedad en la que todo el rato tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, si en vez de centrarnos tanto en qué tengo que añadir, nos centramos en eliminar, creo que esto genera ya un beneficio enorme. Pero bueno, por ser más concreta, o sea, esto me parece que creo que es el hábito más importante, quitar lo tóxico, ¿vale? Quitar comida súper tóxica, que no es lo mismo alimento que comestible. A mí me gusta mucho hacer esta Yo diferencia. también lo nombro así, sí. Entonces, claro, hay muchos alimentos que en realidad son comestibles, no nos están nutriendo, o sea, no nos están aportando calorías de calidad, pero que los nutrientes no son solamente calorías y energía, sino que tampoco nos están aportando nutrientes. Entonces, quitar lo tóxico sería lo primero, pero bueno, me gusta mucho siempre decir que la salud es como una mesa, que este ejemplo seguro que te lo he explicado a ti, que está hecha por cuatro patas. Entonces, esas patas son alimentación, gestión emocional,
descanso y ejercicio físico. Y claro, precisamente lo que empezábamos hablando en la charla, por cerrar el círculo, hay muchas personas que viven tan estresadas con cómo comer por este exceso de infosicación que están ahí haciéndose esquemas, preguntándole a ChatGPT, venga, hazme un menú con esto y que no puedo comer esto, estresadísimas. Y entonces, claro, ellas se piensan que están cuidando un montón su salud, pero ese tanto estrés está afectando al resto de la mesa, ¿no? Entonces, para mí, el equilibrio de alimentación, teniendo una alimentación sana, no diga, bueno, como me estresa, pues voy a comerme donuts. Tampoco, tampoco es esta la cuestión, ¿no? Pero tener un equilibrio de alimentarnos bien, gestionar bien emociones, hacer ejercicio y descansar correctamente, yo creo que es lo fundamental para una buena salud. Y la quinta pata de la salud, que es intentar reducir los tóxicos, lo que le echamos a esa mesa, ¿no? Porque parece un poco exagerado, pero cada año se generan muchísimos nuevos productos químicos, no me sé la cantidad, pero es alucinante, ¿eh? Sí, Creo que sí. era 2.000 o 3.000, no me acuerdo. Y claro, supuestamente hay, bueno, hay organismos reguladores que van a controlar esto, pero Nicolás Olea, que me encanta, habla del efecto cóctel, porque claro, estamos expuestas a muchos pequeños tóxicos todos los días con todos nuestros hábitos. Entonces, todo lo que sea reducir esos tóxicos y tener un cuerpo que tenga unas mucosas fuertes, unos sistemas de limpieza, hígado, riñón, respiración, patrón de heces, bueno, va a favorecer que tengamos una mesa con las cuatro patas bien y sin muchos tóxicos en lo alto que haga que esa mesa se caiga. Qué bueno, Carmen. Sí, precisamente el otro día estuve en la charla del doctor Olea aquí, que estuvo en Almería, y puso un ejemplo que no me hubiera imaginado. Decía que se han inventado una serie de súper tóxicos para las flores, que sean súper bonitas, que duren un montón, que están prohibidos en Europa. Entonces se los vendemos a África. En África crían esas flores que luego nos venden aquí. ¿Sabes? Entonces, la conclusión, el otro día, después de la charla, dije, me parece como que en lugar de que todo sea no tóxico, estamos en una sociedad en la que deberíamos dar por hecho que prácticamente todo es tóxico, a no ser que se diga lo contrario. Ujú. Este es el Y, principio de la precaución. e incluso, aunque se diga lo contrario, porque hoy justo he visto una crema de pistacho en un supermercado y llevaba un 15% de pistacho y era bio. Todo lo demás era aceite de girasol, de palma, no sé qué, bio. Y digo, tío, es que aunque parezca que dice que no es tóxico, también es tóxico. Es Entonces malo. creo que es un principio de responsabilidad, como tú has dicho, el informarnos, tomar decisiones conscientes y probarnos la idea, probarnos a ver cómo nos sientan las cosas y sí, sacar ese 80% de hábitos, de personas, de ropa en el armario, que al final todos somos minimalistas, porque al final a todos nos aporta valor el 20% de lo que hacemos. Ujú. Si no- yo lo digo, ya que estamos cerrando la entrevista para hacer esa llamada a la acción a que las personas se interesen por el curso, en la ropa todos nos ponemos el 20% de la ropa el 80% del tiempo. Pasamos muy posiblemente el 80% de nuestro tiempo trabajando en trabajos que nos aportan solo un 20% de ilusión. A veces vemos en nuestro entorno social, nos juntamos con compromisos, familias, personas, el 80% del tiempo y a lo mejor eso es el mejor amigo, esa persona que te aporta más, la ves solo el 20% del tiempo y ese 20% te aporta el 80%. Entonces, yo creo que la ley de Pareto nos la podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida, porque el Estaba año, viendo así, ¿eh? el año tiene 365 días y cuánto dedicamos a las vacaciones y cuánto dedicamos a otras cosas, ¿no? El 20% con suerte, ¿sabes? O sea, Total. entonces creo que es interesante darnos cuenta de eso y te voy a pedir, si quieres, una frase o una conclusión para cerrar la entrevista y luego yo voy a decir también una que me gusta a mí mucho. Pues voy a tirar de la frase que siempre uso, que yo sé que te gusta mucho, que es, somos lo que comemos, digerimos, absorbemos y excretamos. Porque bueno, aquí no hemos hablado tanto de salud gastrointestinal, no era un podcast sobre mucosa, digestión, pero somos esas cosas que comemos, que para mí no es solo alimento, cómo las digerimos,
cómo la absorbemos de verdad, porque a veces podemos comer cosas o estar viendo cosas que no digerimos bien y que no absorbemos bien, y lo que excretamos, ¿no? Esa eliminación de toxinas. Totalmente. Esa frase me encanta porque yo pensaba que yo era lo que comía, ¿no? Entonces era como, tienes que comer, por ejemplo, salmón de calidad y a lo mejor te gastas un dinero en comprar un salmón de calidad, de salvaje, de no sé cuánto, y no lo absorbes porque tiene hipocloridria, como podía haber sido mi caso, o no sé cuánto, y dices, claro, es que no somos lo que comemos, somos lo que se absorbe realmente. O Ujú. comes más veces al día de las que debes, entonces acelera la digestión, genera, o sea, todas esas cosas que me flipan, pero que prefiero que las cuentes tú. Y bueno, Bueno. mi frase, yo desde hace mucho tiempo elegí un mantra que es me cuido como si mi vida dependiera de ello, Uf, porque creo que en esta sociedad de la prisa y del estrés vivimos conduciendo un coche como si nunca tuviéramos que echar gasolina. Y entonces nos creemos que no tenemos un cuerpo, como si nuestro cuerpo no tuviera que dormir, comer, tener una vida sexual, tener un llorar, reír, tomar el sol, pasear, bailar, moverlo. Entonces, debemos simplemente reflexionar que deberíamos quizás cuidar nuestro cuerpo como si nuestra vida dependiera de ello. fíjate, ¿eh? Es súper simple, súper obvio, pero se nos olvida. Se nos olvida, es que depende de ello nuestra vida. Qué bonito, Así qué que bonito. gracias, Carmen, por ser un antes y un después en mi vida. Gracias por formar parte de este curso maravilloso en el que, bueno, para ir también concretando un poco detalles del curso, tú vas a venir, aparte de que tengas un módulo grabado con un montón de vídeos, con consejos, con hábitos, con fichas, con un montón de trabajo para mis alumnas, nuestras alumnas. Vas Ujú. a venir de manera presencial a una clase para que te puedan preguntar todo lo que quieran, Para que me bombardeen. para que te bombardeen a preguntas una vez que hayan visto los vídeos, que hayan empezado a probarse la idea. Y si hay alguna alumna, posible alumna, futura alumna que se lo esté pensando y que quiera más información, pues puede preguntarme a mí, puede preguntarte a ti y puede entrar en el curso Ordena tu burbuja, en el que va a poner orden en su mentalidad, en su gestión del tiempo, en las relaciones, que también es muy importante, porque a veces sabemos lo que queremos, sabemos lo que nos hace bien, pero claro, ¿cómo le digo que no a mi suegra? ¿Cómo le digo que no a fulanito? ¿Cómo no me voy a comer el pastel que me han hecho, ¿no? Entonces, cómo integrar esa coherencia a nuestra vida, a nuestro día a día y vivir en orden y en paz. Así que, Carmen, nos vemos en el curso. Muchas gracias, María, encantadísima de formar parte y bueno, me parece tan necesario este curso, así que agradecida de encontrarte, de que nos hayamos encontrado y de formar parte. ¡Mua! Adiós, guapa.